Bueno, entonces en la 2, lo que tienen que hacer es justamente simular la definición que les pongo ahí. Ajá. Entonces hay dos opciones. Ujú. Entonces, cuando yo quiera generar una beta binomial eh, con la primera interpretación, digamos, entonces genero una variable aleatoria entre 0 y 1 que va a ser mi probabilidad de éxito. Y luego veo si con esa probabilidad de éxito tuve un éxito y un fracaso. Y así lo hago, repito esa misma instrucción n veces para ver cuántos éxitos tuve. Esa sería la primera interpretación. La segunda interpretación sería, yo genero una variable aleatoria p entre 0 y 1, que va a ser mi probabilidad de éxito, y después genero una binomial. Ajá, o sea, con esa misma p fija, veo cuántos éxitos tengo en n intentos, pero sin variar la p. O sea, la p la generé al principio y ya no la varié durante todos los n intentos. Y luego la próxima vez que quiera generar una variable aleatoria, bueno, entonces otra vez hago lo mismo, ¿no? Genero una p aleatoria y luego la dejo fija para todos los n intentos, veo cuántos éxitos tuve. Ajá. Entonces esas son las dos formas, ¿no? Una, la p es una variable aleatoria que voy cambiando cada vez que quiero ver si hubo éxito o fracaso. Y en la otra interpretación, genero p de manera aleatoria al principio, pero la dejo fija para todos los n intentos de la binomial. Entonces eso es lo que quiero que vean. Ajá. Quiero que simulen eso para cuando quieren generar la variable beta binomial una vez. Pero bueno, eso lo pueden repetir muchísimas veces y con eso hacen un histograma y comparan el histograma de la beta binomial que ustedes simularon y el histograma de la beta binomial que ya viene programada y con eso pueden comparar si salió bien o no. O más bien, ¿cuál de las dos interpretaciones es la correcta? Ujú. ¿Sí quedó más claro? Sí, creo que sí. Nada más una duda. La P que nos está diciendo que generamos aleatoriamente, ¿esa se hace nada más con el de random o ponemos, o se hace de otra manera? Pues aquí dice, ¿no? Ahí, eso sí lo viene en el texto. El número, cuando la probabilidad P de éxito es una variable aleatoria beta con parámetros alfa y beta. Entonces, pues tienes que usar aquí, de hecho aquí dice, abajo dice, la beta binomial está incluida en la librería SciPyStats Beta Binom. Bueno, Profe, no, perdón, la beta normal. Ok. profe, Ujú. ¿me escucha? Sí. Es que a mí lo que me genera un poquito de ruido por ahí es que, bueno, yo vi en probabilidad que esta beta, la distribución beta, perdón, es mi vecino, bueno, es una variable, es para variables aleatorias continuas. Ujú. Entonces, aquí estamos, pero definiendo como para variables aleatorias, discretas. Entonces, no sé si hay algo como algo que no estoy como que captando bien o A no ver, sé. sí, lo que pasa es que tienen que leer bien. Lean bien todo. Ajá. Entonces, aquí lo único que dice, la beta es continua y también lo vimos en clase. Es una variable aleatoria continua entre 0 y 1. Y aquí le estoy diciendo, la probabilidad P de éxito es una variable aleatoria beta. Tiene que ser continua porque la probabilidad puede ser cualquier número entre 0 y 1. Ahora, lo que es discreto es la beta binomial. La beta binomial no es lo mismo que la beta. Y eso es justamente lo que tienen que ver aquí. Aquí dice, la Ah, ya, ya, variable ya. aleatoria beta binomial es el número de éxitos, bla, 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 bla. Y eso es lo que tienen que comparar. Ajá. La beta es simplemente la distribución del P, de la probabilidad de éxito P. ¿Ok? Ya entendí. Va, va, va. Bueno, sí, entonces no confundan beta y beta binomial, son dos cosas. La beta ya la vimos en clase y no hay problema. La beta binomial es la que no vimos y es la pregunta, ¿no? ¿Qué significa la variable beta binomial? Y esa sí es discreta, como tú dices, Cristian.
Sale pues, entonces ya, creo que ya está. Ujú. Em, sí, Elisa pregunta que si para el ejercicio 3 se puede elegir un elemento en un cuadrado dentro de un pentágono, y eso es lo que quiero decir. O sea, lo que quiere decir el hint es que no tienen, o sea, va a ser complicado que definan todos los puntos dentro de un pentágono, porque tienen que ver si está como dentro de ciertas 5 rectas, ¿no? Entonces sí, para que no tengan que hacer eso, el hint quiere decir que cualquier conjunto de puntos dentro del pentágono va a estar bien, pero no puede ser un puntito, ¿no? O 3 puntitos. Tiene que ser como algo con un área, ¿no? O sea, para que haya variación. Ujú. Bueno, pues Jaime, tal vez puedes tener puntos extras porque no tenías que hacer eso, ¿no? Em, pues sí, para que valga la pena, ¿no? Ah, y por cierto, alguien, la clase pasada me dijo que si tenía que ver como un pentágono con pentágonos. Jaime, ok. Y les dije que se tiene que ver algo así súper distintivo, que no tienen ni siquiera que preguntar. Ajá. Entonces, si a ti te sale un pentágono con pentágonos, bueno, ok. Entonces creo que sí le salió. Pero puede haber un error, porque sí, hay una forma en la que les puede salir un pentágono con pentágonos. Y este pentágono con pentágono sale cuando violan una de las condiciones. Deja de ver cuál es la condición. En el primer punto del 3 dice, si el mismo vértice fue elegido en los dos pasos anteriores para generar R1 y R2, entonces no es posible elegir ninguno de los adyacentes. Y dice, nota, sí es posible elegir el mismo vértice que los dos anteriores. Si ustedes no permiten que se pueda elegir el mismo vértice, entonces se genera solo un pentágono y no una estrella. Ujú. Por si a alguno le sale eso. Ajá. Entonces, esto quiere decir que si ya me salió el vértice 1 la primera vez y la segunda vez, sí puede salir el vértice 1 la tercera vez, ¿no? Y la cuarta y la quinta, todas. Ajá. Lo que no puede salir después de la segunda es el vértice 2 y el vértice 0, ¿no? O sea, los que están al lado, los lados nada más. O sea, estaría interesante, Jaime, probablemente, ver qué te había salido. Profe, yo tengo otra duda del 2. Ujú. A ver qué pasó. Es que, bueno, o sea, entonces lo que hay que hacer es programar las dos interpretaciones y compararla con la de SciPy, ¿no? Ujú, Compararlas. Pero ¿a qué se refiere lo que dice en el último párrafo cuando pregunta a qué corresponde la otra interpretación? ujú. Y lo de usar los histogramas y el hint. Es que no estoy seguro, pues, cómo se puede usar el hint o en qué lo podría usar. No estoy seguro a qué se refiere el último párrafo. Ujú. Bueno, pues lo que quiero saber es a qué correspondería la interpretación que no es la correcta. Ajá, o sea, ¿cuál sería la distribución de la que no es la correcta? Y Ah, entonces, dime. o sea, la distribución, digamos, correcta es la de SciPy, ¿no? Y esa tiene como su función de densidad, ¿no? Y si, o sea, nos está preguntando cuál es la función de densidad de la otra distribución. Ajá, lo que quiero decir es que la interpretación incorrecta, de todas formas, sí corresponde a una de las que vimos. Ujú. Sí, sí está dentro de todas las discretas que vimos. Ok. Ujú. Entonces, O sea, no ujú. es una beta binomial, sino, o sea, también, a lo mejor también está en SciPy, pero es otra, ¿no? Ajá, digo que es una de las que vimos en discretas, que son como 4 o 5, ¿no? Entonces, lo único que quiero decir con el hint es que uno de los parámetros a la que corresponde, o sea, digamos, no les voy a dar la respuesta, eh, pero es un ejemplo. Digamos que la interpretación incorrecta corresponde a la Bernoulli, ¿no? Pero la Bernoulli tiene un parámetro que es P, ¿no? Entonces el hint quiere decir, el parámetro de esa distribución que sí es el promedio de P.
de la variable aleatoria P. Ok, ok. Ujú. Va, ya entendí. Gracias. De nada. Sí, tal vez sí, eso sí estuvo poco claro, pero sí quise decir el promedio de P o la esperanza o el valor esperado de P corresponde a la, ¿cómo se dice? A la, ah, a la, ¿cómo se llama? A uno de los parámetros de una distribución que vimos. Ajá, el parámetro de una distribución que ya vimos. Y ya. Bueno. Ah, Sí, 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 ¿qué pasa? perdón. Es que No, no tengo te una duda preocupes. rápido en la primera. Ujú. Es que, por ejemplo, para el input, a la hora de poner los valores, o sea, los podemos pedir que pasen como cadena. Es que, bueno, a la hora, así, es que ve que hay una herramienta que se llama list, que Ujú. transforma, bueno, las cadenas a una lista. Pero, o sea, sí se puede hacer eso, que, o sea, que se pase como una cadena donde todas las bases nitrogenadas estén una seguida de otra. O sea, O sea, sí, por o sea, ejemplo, digamos, ajá, lo importante no es cómo tú lees las cadenas. De hecho, tú hasta las puedes escribir a mano en el ok, programa. Lo que importa aquí, o sea, esto es un problema de programación dinámica. Entonces, lo que importa es el algoritmo que tú haces para identificar cuál es la cadena más grande de ok. todas. Eso es lo Vale, importante. gracias, profe. Sí, de nada. Ah, bueno, yo tengo una duda entonces con el 1, Ujú, porque, bueno, cuando yo lo hice, pues nada más, bueno, es que no sé, o sea, pues nada más empecé a comparar, digamos, una por una, ujú. y, y o sea, digamos, las entradas que corresponden, pues se va como, o sea, vamos contando cuántas entradas, si van coincidiendo, Ujú. y, y ya. Sí, bueno, ese es el método de fuerza bruta, ¿no? Pero imagínate que tú tienes una cadena enorme y quieres encontrar cuál es la longitud máxima de la cadena más larga, pues ahí estaría difícil, ¿no? Estar viendo la primera y la segunda y luego así, ¿no? Entonces, Ok. eh, la cosa, o sea, es similar a lo que vimos de la mochila, ¿no? Entonces ves si caben tantos si vas aumentando la longitud de la cadena, cuál es el óptimo para cada longitud y así. Es lo que hay que hacer. Entonces lo tenemos que resolver con programación dinámica. O sea, no, Oh, no es así, pues, como lo había puesto yo. Más que sí se me hizo un poco raro, ¿no? Porque el código, pues, es muy rápido de escribir. O sea, sí, por fuerza bruta. claro. Digamos, si hace lo que tú quieres, pues vas a tener una calificación, ¿no? Pero si lo haces solo por fuerza bruta, no va a ser la calificación máxima. Ah, Sí. ok, ok. Ujú. Y ok, bueno, y entonces, nada más para aclarar, entonces, la entrada no tiene que ser como, no sé cómo decirlo. O sea, se puede escribir, bueno, es que de hecho, para probarlo, tomaba como, hay una función que se llama random choice, Ujú. y así generaba como listas aleatorias, ¿no? Sí, claro. Y pero entonces eso lo puedo dejar así. Sí, sí, claro. O sea, te digo, lo importante es cómo identificarlos, no tanto como los datos, cómo entran las cadenas y así. Pero está bien, o sea, digamos, si haces algo así, pues, o sea, todas esas cositas extras que no tienen que hacer, pero hicieran, pues también se traducen en calificación extra. Ah, ok. Ujú. Va, ok, ok. Gracias. Sí, de nada. Y podemos confiar ahí en que el usuario se va a portar bien, ¿no? Y va a entregar los resultados como vienen. Sí, claro, claro, eso es una suposición que es válida. Ujú. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ah, bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes. Em, Después, cuando entreguen esto, les voy a dejar la otra tarea, que también va a ser como de 2 semanas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quieren que se las deje antes de vacaciones? Em, que de todas formas tengan 2 semanas después de vacaciones para entregar,
¿O prefieren que se las entregue después para que no estén pensando en eso? No, yo digo que antes. ¿Antes? Ok. Sí. Bueno, ok. Pues entonces así le hacemos. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, pues empezamos, ¿no? Ok. Ok, Jaime. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a seguir con esto de los procesos estocásticos. Y entonces recuerden que tenemos un proceso estocástico que era básicamente como una variable aleatoria, pero ahora teníamos varias, ¿no? Y tenía como índice un tiempo t. Ajá, entonces era como una colección de variables aleatorias ordenadas, básicamente. Y no solamente eso, sino que sus probabilidades dependían de los valores que habían tenido antes para simular como una evolución o algo así. Bueno, entonces habíamos visto varias aplicaciones, entre ellas nacimiento y muerte. Entonces X era la tamaño de una población, por ejemplo. Pero pues hay muchas aplicaciones, ¿no? Y una de estas aplicaciones es cuando X es la posición. Ajá. Es una posición y pues T es el tiempo. Entonces, esto lo que va a simular va a ser el movimiento aleatorio, ¿no? De algo. Esto es muy común o es una aplicación muy común porque la mayoría de las cosas se mueven aleatoriamente. Ajá. Lo que ustedes quieran pensar se mueve aleatoriamente. Entonces, partículas de un fluido, polvo, células, animales, pájaros, todo se mueve aleatoriamente. Ujú. Bueno, aleatoriamente en el sentido de que no saben, bueno, en el caso de moléculas y eso, pues hay fluctuaciones de temperatura y de viento y lo que ustedes quieran que es imposible tener en cuenta, ¿no? Y en el caso de seres vivos, pues hay muchos procesos internos, ¿no? Señales, hambre, pensamientos, cosas así, ¿no? Entonces, por eso decimos que todo eso es un movimiento aleatorio. Y cuando lo queremos modelar, pues tenemos que usar un proceso estocástico, ¿no? Porque es una posición que cambia con el tiempo de manera aleatoria. Bueno, entonces a estos modelos de movimientos aleatorios se les llama caminatas aleatorias. Porque es como si algo estuviera caminando pues de manera aleatoria, ¿no? No sé ni siquiera por qué lo explico. Bueno, entonces, pues lo que vamos a suponer es que estas caminatas aleatorias son markovianas. Es decir, que no dependen de todo lo que pasó antes, de todas las posiciones anteriores que tuvo, sino solamente depende de alguna información en el tiempo inmediatamente anterior. O sea, que los animales o las células o las moléculas no les importa todo lo que hicieron antes, solamente lo inmediato anterior. Ahora, como ustedes pueden pensar, pues esto puede no ser muy realista. Entonces sí hay muchos modelos de caminatas no markovianas, pero pues es muchísimo más complicado, ¿no? O sea, eso es como para hacer un doctorado ahí, no para tercer semestre de licenciatura. Entonces, pues vamos a tomar solamente caminatas markovianas. Bueno, entonces lo que necesitamos para una caminata markoviana, pues lo de siempre, ¿no? Necesitamos P y J, que en este caso va a ser X, la probabilidad de que X al tiempo T sea igual a I, dado que la posición, que la posición al tiempo T sea I, si la posición al tiempo T menos 1 fue J. Bueno, entonces, otra vez en general, esto es muy complicado porque, pues, si nosotros pensamos en espacio tridimensional, pues X sería una posición, un vector en 3 dimensiones y T, igual si lo pensamos muy realista, pues también es un tiempo real, ¿no?
continuo. Entonces lo pueden hacer ustedes tan complicado como ustedes quieran, pero por simplicidad, y de hecho esto es algo que la mayoría de la gente hace, porque es muy complicado hacerlo todo continuo, pues es que vamos a suponer que nos movemos en una malla, sobre una malla, y en tiempos discretos. Ajá, es decir, da saltos. No es que algo camine de manera continua, sino que da saltitos. Ahora, ¿qué quiere decir que nos movemos en una malla? Bueno, pues lo vamos a ver en una dimensión porque es lo más sencillo. Ajá, pero es lo mismo para otras dimensiones. Entonces, si nosotros tenemos así la recta, nuestro caminante no se va a mover así en cualquier lugar, sino solamente van a haber lugares específicos en donde se va a poder mover. Entonces, es decir, vamos a dividir nuestra recta así en lugarcitos. Ajá. Y el caminante va a estar en uno de estos lugares y solamente se va a poder mover a otros lugares, ¿no? Entonces, si está aquí, se puede mover acá, o se puede mover acá, o a cualquier lugar donde están las líneas, ¿no? Pero no se puede mover aquí. Ajá, esta parte no existe para el caminante. Entonces decimos que este conjunto de rayitas en el que se puede mover, vamos a decir que es todos los enteros. Ajá. Entonces puede tener posición 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, lo que quiera, pero nada en medio de ellos. Ajá. Todo esto es por simplicidad, que es muchísimo más sencillo pensarlo así que todo continuo. Ahora, otra cosa que hace las cosas más sencillas es pensar que no puede dar saltotes. Ajá. Como nosotros queremos más o menos simular un movimiento continuo, pues vamos a suponer entonces que solo se puede mover a la izquierda o a la derecha en una dimensión, ¿no? Si tuviéramos más dimensiones, pues se podría mover arriba y abajo, y enfrente y atrás, ¿no? Pero aquí en una dimensión solamente se puede mover a la izquierda y a la derecha. Ajá. Eso va a querer decir que la probabilidad de que x en t esté en y, dado que x en t menos 1 haya estado en j, va a ser 0 si j es distinto, o más bien si si y no está en el conjunto i más 1, j más 1, j menos 1. ¿Ok? Entonces, si la nueva posición no es simplemente un incremento hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces la probabilidad va a ser 0, es lo que quiere decir. Y ya con esto vamos a tener una simplificación con la que ya podemos trabajar. Ajá. Entonces pueden hacer su modelo tan complicado como ustedes quieran, pero hay que empezar por lo más simple. Y además, aún con todas estas restricciones, podemos hacer el modelo súper complicado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es definir cuál sería el modelo más sencillo de todos. El modelo más sencillo de todos sería la caminata aleatoria sesgada. Entonces, en la caminata aleatoria sesgada, pues es lo mismo que aquí. Entonces tenemos que anterior, perdón, que la anterior. Tenemos nuestra división discreta. Tenemos nuestro caminante. Y sesgada, bueno, sesgo es que hay como una preferencia, ¿no? Hacia algo. Entonces, sesgada quiere decir que va a haber una preferencia hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, vamos a decir que hay dos posibilidades hacia dónde moverse. Hacia la derecha va a ser con probabilidad P y hacia la izquierda 1 menos P. Ajá, de tal forma que son las únicas posibilidades que tienen, porque las dos suman 1. Ajá. ¿Quién es más grande? Pues depende de qué es lo que quieran modelar. Pero
o sea, P puede ser más pequeña que 1 menos P o al revés. Ajá, no importa. ¿Qué modelaría esto? Pues una caminata aleatoria sesgada, pues modelaría, digamos, un movimiento aleatorio donde hay una preferencia externa. O sea, quiere decir que no es porque nuestro caminante internamente quiera ir hacia allá, sino hay algo en el medio ambiente que hace que se quiera mover hacia esa dirección, ¿no? Por ejemplo, hay un gradiente de comida o hay algo interesante por allá o lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Pero es algo que está en el ambiente que hace que sea más preferente hacia un lado que hacia otro. Eso es todo. Ahora, si yo graficara, a ver, como una tormenta y un barco, sí, sí podría ser. Ajá, como que el aire está soplando más fuerte hacia un lado. Ajá, algo así. Ujú. Bueno, entonces, digamos, de primera mano, sería difícil saber qué hacer con esta caminata, o sea, con las caminatas aleatorias, porque si yo graficara aquí X contra T, ¿qué es lo que yo vería? Pues si yo tengo aquí X igual a 0, por ejemplo, voy a suponer que empiezo en 0. No tiene por qué ser 0, pero vamos a hacer todo con X 0 igual a 0 porque es más sencillo. Entonces le voy a poner aquí que vamos a poner X en 0 igual a 0 porque es más fácil las cuentas, pero puede ser cualquier posición. Entonces lo que vamos a ver es que va a ser cosas así. Si graficamos la posición contra el tiempo. Entonces sube y baja de manera aleatoria. Entonces, si nosotros tenemos una gráfica así y decimos, bueno, ya lo modelé, ok, y luego, ¿qué información puede extraer uno de esto? Eso es muy importante, es una pregunta muy importante para esta clase de taller de modelación. Cuando uno hace un modelo, no simplemente hace un modelo porque puede. Ajá. O sea, eso no es valioso, no se puede publicar ni nada, ¿no? Nada más porque puedo hacerlo, hago un modelo y ya. No. Si no hay algo, debe haber algo que tienes que responder o que tienes que investigar que no se sabe. Ajá, y por eso haces un modelo de algo. Ajá. Entonces, si yo hago un modelo y saco esto y pongo esto es lo que saqué, pues todo el mundo me va a decir bien, gracias. Ajá. Ok. Además de que pues ahí se ve algo aleatorio, quién sabe qué pase. Ajá. Esto es similar, aunque ustedes no hagan modelos, si hacen cosas aplicadas con datos y ustedes hacen cosas, por ejemplo, de biología, puede ser que sus colaboradores biólogos les digan, tengo estos datos experimentales de una célula y le salen con esta cosa y pues también, ¿no? ¿Qué hacen con eso? Si es aleatorio, pues, quién sabe, ¿no? Bueno, pues la respuesta es que una sola de estas trayectorias de las caminatas no sirve de nada porque pues es aleatoria, ¿no? Puede hacer lo que sea. Ajá. Pero si nosotros tenemos muchas, como ya vimos en todas las clases pasadas, si tenemos muchas, eso sí sigue un patrón. Ajá. Bueno, entonces lo que queremos hacer aquí es, queremos analizar pues este modelo para obtener información importante acerca de qué está pasando con este modelo. Bueno, en este caso sí sabemos qué está pasando, ¿no? Pero si tuviéramos nosotros datos de un experimento, pues, ¿qué quiere decir ese experimento? Por ejemplo. Y eso lo podemos saber a partir de un modelo donde sí sabemos todo. Bueno, entonces, hay muchas cosas que ustedes podrían medir en estos modelos de caminatas aleatorias, pero hay dos
que van a salir siempre que ustedes ven caminatas aleatorias. El primero de estos observables o estas cosas que pueden cuantificar es la desplazamiento cuadrático medio. Ujú. Desplazamiento cuadrático medio. En artículos lo van a ver como MSD. Viene de Mean Square Displacement en inglés, que es lo mismo, desplazamiento cuadrático medio. Y esto se debe, el desplazamiento cuadrático medio se define como x al tiempo t menos x al tiempo 0 al cuadrado. Esto en una dimensión, ¿no? Si nosotros estuviéramos algo en más de una dimensión, pues sería la norma de xt menos x0 al cuadrado. Ajá, porque no podemos sacarle un cuadrado a un vector, ¿no? Tiene que ser un número escalar. Ujú. Y entonces a esto le llamamos el MSD, ¿no? El desplazamiento cuadrático medio. El desplazamiento cuadrático medio se usa mucho porque fíjense, ¿qué pasaría si yo tuviera que P y 1 menos P son iguales? O sea, si P es un medio, entonces tuvieran un medio de probabilidad de ir hacia la derecha y un medio de probabilidad de ir hacia la izquierda. En promedio, ¿hacia dónde terminarían caminando? O sea, ¿qué dirección ganaría? ¿La derecha o la izquierda? Exactamente. Entonces, como dice Jaime, pues en promedio no pasa nada. Ajá. No se mueven porque hay la misma probabilidad de ir a un lado que de ir a la otra, y después de promediar muchas de estas caminatas aleatorias, pues encontrarían 0. Ajá. Entonces, no usamos el promedio porque daría 0 en el caso completamente simétrico. Sin embargo, si nosotros usamos el desplazamiento cuadrático medio, pues aquí estamos sumando o promediando números positivos porque tenemos algo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a obtener con esto va a ser qué tanto nos estamos alejando en promedio del 0 sin tomar en cuenta la dirección. No sé si es fácil pensarlo, pero el desplazamiento cuadrático medio mide qué tanto te fuiste hacia los lados después de cierto tiempo. Ajá, pero no importa si te fuiste hacia acá o si te fuiste hacia acá, no importa el signo, ajá, del desplazamiento, solamente importa la extensión. Ajá, es básicamente lo que quiere decir. Ahora, el desplazamiento cuadrático medio va a ser una función creciente del tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque si algo se está moviendo de manera aleatoria, claro, en promedio, si esto es un medio, pues no se va a mover aquí. Pero sí, mientras más tiempo pase, pues más probable que por movimientos aleatorios se vaya yendo cada vez más, o sea, se vaya como dispersando más, ¿no? Entonces esto siempre es una función creciente cuando es algo completamente aleatorio. Ujú. No se puede juntar por sí mismo de manera casual, ¿no? Siempre va a tratar como de, o más bien no va a tratar, sino más bien siempre va a tener el efecto de irse alejando de donde empezó, hacia un lado o hacia el otro. Ok. Ahora, esta función creciente del tiempo se va a ver así. Entonces, si esto es t, y aquí tenemos el desplazamiento cuadrático medio, va a ser algo que se ve así o que se ve así, pero siempre creciente, ¿no? Ahora, si yo, por cierto, esto es un valor esperado que podemos aproximar a partir de un promedio. Ajá, recuerden eso. Entonces, si nosotros tenemos simulaciones o datos experimentales, pues vamos a sacar el promedio, que es lo que nosotros podemos hacer.
Y eso se tiene que tender al valor esperado. Y si queremos hacer cuentas, pues podemos sacar el valor esperado, ¿no? Ok, bueno, ahora otra propiedad que tiene el MSD es que el MSD como función del tiempo es proporcional al tiempo a la una exponente, que le voy a llamar gamma. Ok. Ahora recuérdenme a mí, ¿cómo puedo saber cuál es esta gama, digamos, a partir de una gráfica? ¿Se acuerdan? Que ya lo vimos. Hacemos cambio de escala, o bueno, una logarítmica. Ajá. Sí, logarítmica ¿de qué tipo? Porque había dos, ¿no? Había una que dejaba la exponencial como línea y había otra que dejaba estas como línea. No, la que deja la exponencia como línea. No, yo quiero, o sea, esto no es una exponencial, ¿no? Esto es una ley de potencias, entonces quiero dejar la ley de potencias como línea. Entonces, ¿qué tipo de gráfica logarítmica necesito? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, es la log-log. Con la log-log, este tipo de leyes de potencias, cuando tenemos una variable a un exponente, la deja como línea. Si tenemos log lineal, entonces e a la algo por t lo deja como una línea. Entonces acuérdense muy bien de eso. Bueno, entonces, pues lo que voy a hacer entonces va a ser una gráfica log-log para ver cuál es ese exponente gamma. Entonces aquí pongo logaritmo de t y aquí pongo logaritmo de la desplazamiento cuadrático medio. Ahora hay como 4 opciones para la gama. Recuerden que la gama en log-log va a ser la pendiente. Ajá. Va a ser la pendiente de una recta en log-log. Eso ya lo habíamos visto. Entonces hay varias opciones de pendientes del valor de la pendiente que significan diferentes cosas y que corresponden al exponente. Entonces, si en log-log yo veo una línea con pendiente 1, o sea que sería gamma igual a 1, a esto se le llama un movimiento difusivo. Ajá. Movimiento difusivo simplemente quiere decir que al final del día no hay preferencia entre izquierda y derecha. No hay preferencia de cómo se mueve completamente al azar. Eso es lo que quiere decir. El gamma igual a 1. ¿Ok? O bueno, m igual a 1. Luego, si tenemos una recta con pendiente 2, que correspondería a un exponente 2, o sea, esto es como una parábola del desplazamiento cuadrático medio, a esto se le llama balístico. ¿A qué corresponde el balístico? Bueno, pues esto es muy fácil calcularlo. Vamos a suponer que yo tengo que el movimiento tiene velocidad constante. Es decir, que mi movimiento ya no es aleatorio, sino que me muevo hacia la misma dirección con la misma velocidad todo el tiempo. Entonces, si tengo velocidad constante, la velocidad es desplazamiento entre tiempo. Entonces, si yo quiero el desplazamiento, pues esto es v por t. Si no es aleatorio. Si no es aleatorio. Bueno, pero aquí el desplazamiento cuadrático medio, si x0 es 0, que dijimos aquí arriba que íbamos a suponer siempre que x0 era 0,
Entonces esto es simplemente xt al cuadrado, ¿no? Bueno, el valor esperado de eso. Entonces, ¿qué sería x cuadrada? Pues sería b cuadrada por t. O sea, es proporcional a t cuadrada. Entonces, si tenemos que el exponente es 2, pues eso sería un movimiento no aleatorio, sino es determinista y siempre va hacia la misma dirección eh, con la misma velocidad. Entonces, velocidad constante es el movimiento balístico no aleatorio. Cualquier valor de gamma entre 1 y 2, gamma entre 1 y 2, a esto se le llama superdifusivo. Y es algo justamente entre las dos cosas, ¿no? Si uno era que era completamente aleatorio y no había ninguna preferencia, y balístico quiere decir que va en una misma dirección siempre, entonces superdifusivo quiere decir que hay aleatoriedad, entonces no siempre se mueve hacia el mismo lugar y es aleatorio, pero hay una ligera como preferencia de movimiento de alguna forma. Y pues la otra opción, la última opción es gamma menor a 1. Y tenemos gamma menor a 1, pues esto es subdifusivo. Ok, entonces es menos difusivo que la difusión. Entonces, ¿ustedes qué se les imagina que sea esta cosa subdifusiva? O sea, ¿cómo se imaginan que se comportaría algo? ¿Cómo se movería algo tal que se moviera menos que algo que se mueva aleatoriamente? Es un poquito difícil, pero quiero saber si se les ocurre algo. Bueno, yo me imagino como que se va moviendo, pero podemos ver como que siempre está a cierta distancia de un valor. Puede ser, sí. Jorge dice que es estático. Bueno, eso sería si gamma es 0. Porque entonces querría decir que la posición no cambia con el tiempo. Pero menor a 1, no 0. Carlos tiene una buena idea. Como que se mueve alrededor de algo o algo así. Y sí es justamente eso que dijo Carlos, pues es algo donde hay como cierta tendencia a quedarse atorado. Entonces, si no me puedo mover bien y me cuesta moverme, eso es menos que aleatorio, ¿no? En aleatorio sí hay cualquier libertad, perdón, de moverme a cualquier lado. Pero subdifusivo sería como que no me puedo mover, o sea, me muevo, pero me cuesta trabajo. Como estable o acotado. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo y ustedes van a ver. eh, digamos, sí puede ser, sí puede ser que esté acotado, sí puede ser que esté como alrededor de una posición estable, pero no a fuerzas. Y vamos a ver un ejemplo en la computadora para que vean qué tipo de cosas dan movimiento subdifusivo. Bueno, entonces es la primera cosa, ¿no? El desplazamiento cuadrático medio y nos dice las preferencias de cómo moverse y así. Esto es muy común porque lo único que hay que hacer, pues es esto, ¿no? Comparar la posición a cada tiempo con la posición inicial, elevar al cuadrado y promediar, y ya. Entonces es algo computacionalmente bastante sencillo. Sin embargo, no es la única medida porque no es tan fácil calcular esto con teoría. O sea, si yo me pongo a hacer cuentas y quiero llegar a esto, sí se puede, pero cuesta mucho trabajo. Entonces, si a mí me interesa las cuentas, comparar con teoría, hay otra cosa que es muchísimo más sencilla
y al mismo tiempo es, ¿cómo se llama? Es equivalente. Ajá. Hay un teorema que me dice que hay una función que relaciona al desplazamiento cuadrático medio con la siguiente que vamos a ver. Y ese otro que vamos a ver es la función de autocorrelación de velocidad. Ujú. A esto le llamamos VACF. Ujú. Igual del inglés, Velocity Autocorrelation Function. Ujú. Es lo mismo. Bueno, ahora, ¿cómo se define el VACF? Que les digo que está relacionado mediante un teorema con el desplazamiento cuadrático medio. También es un promedio o un valor esperado. Y esto es V0.VT. Y esto es el VACF. Uy. Ya no funciona. Este es el VACF. Ok, esto experimentalmente no es tan común porque es más ruidoso. Ajá, se ve más aleatorio. O sea, se necesitan muchísimos datos para que esto se vea bonito. Y si uno no tiene tantos datos, se ve muy ruidoso a comparación del desplazamiento cuadrático medio. Entonces, digamos, si ustedes tienen un experimento y quieren saber qué pasa, usen el desplazamiento cuadrático medio. Si ustedes tienen un modelo y quieren demostrar que algo pasa, entonces usen la función de autocorrelación de velocidad. Aquí este es el producto punto entre dos vectores. Es la velocidad inicial contra la velocidad al tiempo t. Ajá. Y bueno, en una dimensión, pues las velocidades son escalares, ¿no? Entonces, si yo me regreso aquí a mi caminata aleatoria sesgada, la velocidad de esto, pues solo hay dos, ¿no? O sea, solo hay dos formas de moverse. 1 y -1. Ajá. Entonces, en una dimensión, las velocidades son escalares y en esta simplificación, pues solamente puede ser 1 y -1. En la práctica, lo más común es normalizar esto para que también sean vectores de norma 1. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver cómo se ve el VACF. Ahora vamos a suponer que normalizamos nuestros vectores y estos dos vectores son de norma 1. Entonces, ¿cuál es el significado geométrico del producto punto? Eso supongo que lo vieron en geometría analítica, ¿no? ¿Cómo se define el producto punto entre dos vectores? Digamos, sí sé que es entrada por entrada, pero geométricamente, ¿qué quiere decir eso? Es el producto de sus normas por ecuación entre sus ángulos, ¿no? ¿Qué? Es que no se te escucha bien. El producto de sus normas por ecuación de su ángulo, ¿no? Exactamente. Sí, entonces Carlos y Gael están bien. Jorge también está bien, solamente que para que haya una proyección tiene que ser un vector cualquiera con un vector de norma 1. Entonces es más específico. Ajá. Y en general, pues vamos a tener, como dicen, la norma de V0, la norma de VT por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora, si suponemos que los dos tienen norma 1, porque los normalizamos, pues esto va a ser el coseno del ángulo entre 0 y t. Bueno, entre la velocidad en 0 y t. Ajá. Entonces es como una comparación. Ajá. Ahora fíjense que el valor del VACF siempre, al tiempo 0, siempre se sabe. Entonces el VACF al tiempo 0, pues es V0.V0. Pues esto es la norma al cuadrado de V0.
Y si dijimos que lo normalizamos, pues esto debe ser 1. ¿Ok? Entonces, al tiempo t igual a 0, para vectores normalizados siempre va a ser 1. Si no está normalizado, pues va a ser la norma al cuadrado de la velocidad. Ujú. Siempre cuando t es igual a 0. Ahora, si el coseno, si esto es el coseno de teta, entonces, ¿cuál es el valor máximo del coseno y cuánto ajá, ¿cuál es el valor máximo del coseno? ¿Y cuándo se obtiene? ¿Y cuál es el valor mínimo? ¿Y cuándo se obtiene? Ok, entonces Javier dijo que es máximo, el 1. Ajá. ¿Cuándo obtenemos que el producto punto va a ser 1? ¿Cómo son los dos vectores? No, cuando sea 1. Linealmente dependientes. Ajá, paralelos. Ajá. Tienen que ser paralelos, así como aquí, ¿no? Si son el mismo, pues el coseno es 1. ¿Y cuándo va a ser mínimo? Bueno, el mínimo es -1, ¿no? No, tampoco. Perpendiculares es 0. Ajá, exactamente, como dice Gael. Entonces, exactamente. Entonces, cuando están opuestos, ajá, cuando uno va, por ejemplo, hacia acá y el otro va hacia allá, entonces es -1. Y como entonces el VACF es simplemente el valor promedio del coseno, pues eso nos dice el significado del VACF, ¿no? Entonces vamos a suponer que mi VACF tiene esta forma. Ah, por cierto, en el límite, cuando t tiende a infinito, el VACF es 0 si el movimiento es aleatorio. Si no es aleatorio, entonces no. ¿Qué pasa? Profesor, es que, perdón por interrumpir, me entró la duda. Esta notación que estamos usando con como con los signos de menor o igual, se me fue el nombre, ¿sigue siendo valor Sí. esperado o promedio? O- Los dos. Ajá. O sea, recuerda que el promedio siempre tiende al valor esperado. Entonces, lo podemos calcular de manera exacta, interpretándolo como el valor esperado, ¿no? Pero si nosotros tenemos una simulación o algún experimento, podemos reemplazar el valor esperado por el promedio. Ok, gracias, perdón por la interrupción. No, no te preocupes. Bueno, entonces fíjense, el coseno, entonces, o más bien el producto punto me dice qué tan similares son. Si es 0, perdón, si es 1, son completamente iguales. Si es 0, son perpendiculares. Y si es -1, entonces apuntan completamente a lugares opuestos, los vectores. Entonces me compara cómo es la velocidad al tiempo t con respecto a la velocidad inicial. Entonces hay varios casos, ¿no? Si el VACF es positivo, esto quiere decir que hay cierta similitud entre las velocidades. Es decir, el caminante aleatorio va más o menos hacia la misma dirección en la que iba cuando empezó el movimiento. Es lo que quiere decir. Más o menos siguen la misma dirección. Ahora, si el VACF es negativo, pues es lo contrario, ¿no? Eso quiere decir que más o menos va en dirección opuesta. ¿Ok? Y bueno, cuando es 0, entonces esto me va a decir que o van en dirección perpendicular, que como empezó, o no hay similitud. Ajá. Y esto es porque el valor esperado del coseno de teta para teta entre 0 y 2pi es 0. Ajá.
Entonces, si no hay similitud o se está moviendo de manera perpendicular, va a ser 0. Y por eso va a tender a 0 cuando t tiende a infinito. Porque si el movimiento es aleatorio, después de mucho tiempo, pues se va a ir desordenando y al final la velocidad con la que termina no tiene nada que ver con la velocidad con la que empezó. Bueno, entonces nosotros podemos ver estas dos cosas. Recuerden que les dije que el VACF sirve para hacer como cálculos teóricos, o sea, como dice Gael, podemos usar la interpretación de que es el valor esperado. Ujú. Y el movimiento cuadrático medio generalmente lo vamos a usar solo para usarlo como promedio, ajá, no como valor esperado, aunque sí se puede, pero es más difícil. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que pasa con nuestro caminante aleatorio sesgado, en este caso. Ok. Vamos a ver qué pasa con el VACF, que es lo que podemos calcular fácil. Y van a ver que es súper fácil. Entonces yo lo que quiero es calcular esto. El valor esperado de B0, BT. Ahí no le pongo vector porque estamos en una dimensión. Ujú. Entonces les digo que es 1 o menos 1. Ahora ya sabemos que esto en 0 es igual a 1 por lo que dijimos antes, ¿no? Que siempre en 0 es igual a 1. Porque estamos tomando que las velocidades es 1 y menos 1. Porque solo se puede mover hacia el lugar completamente a la derecha o completamente hacia la izquierda. Entonces, para t igual a 0 no tenemos que hacer nada. La teoría nos dice que es 1. Ahora vamos a ver para los otros tiempos. Ahora recuerden que yo tengo siempre, o sea, esto es una caminata, esta es una cadena de Markov, ¿no? Entonces tengo las probabilidades, ¿cómo se llaman las probabilidades condicionales? Ajá. La probabilidad de que la cadena a cierto tiempo valga algo, dado que valió otra cosa a otro tiempo, ¿no? Y nosotros habíamos tenido lo siguiente. La probabilidad de que x al tiempo t sea igual a i, dado que x al tiempo t menos 1 sea igual a j, era p si i es igual a j más 1, 1 menos p si i era igual a j menos 1 y 0 en cualquier otro caso. Esa era la definición de nuestro caminante aleatorio. Ujú. Pero lo que yo necesito es la b, ajá, el desplazamiento, no la posición. Pero pues esto también me da los desplazamientos, ¿no? Entonces yo puedo escribir la probabilidad de el desplazamiento al tiempo t. Pues esto va a ser 1 en tiempo j, a ver, 1. No, a ver, la probabilidad va a ser p para bt igual a 1 y 1 menos p para bt igual a menos 1. ¿Sí lo ven? En este caso, v, el desplazamiento, involucra tanto a xt como a xt menos 1, ¿no? Porque el desplazamiento me dice en qué dirección me moví. Para saber en qué dirección me moví, necesito dónde empecé y dónde terminé. Entonces involucra a estos dos. Ujú. Entonces no necesito v en tiempos anteriores porque no afectan dos tiempos atrás, ¿no? Solamente estos dos son los importantes y esos ya están contenidos en v. Lo voy a poner aquí abajo. Vt, ¿quién es? Pues es xt menos xt menos 1. ¿Ok? Entonces yo me desplacé hacia la derecha, o sea, con velocidad positiva 1, con probabilidad p, y por eso me moví un lugar hacia la derecha. Y con velocidad negativa, es decir, a la izquierda, con probabilidad 1 menos p, y por eso me moví 1 hacia la izquierda. ¿Sí lo ven? ¿Sí queda claro esto?
¿O no? Sí, ¿no? La velocidad es como Bernoulli. Como Bernoulli, nada más que Bernoulli es 1 y 0, ¿no? Y este es 1 y menos 1. Ah, bueno, sí. Sí, exacto. Bueno, pero de cualquier forma, esto me dice cuál es la probabilidad de v al tiempo t. No sé con qué velocidad inicié, ¿no? Eso también es aleatorio. Quién sabe qué haya pasado al principio. Entonces, puedo calcular este valor esperado mediante el valor esperado condicional y la propiedad de la torre. Entonces lo voy a repetir, aunque ya lo habíamos visto en la clase pasada. La propiedad de la torre me decía que el valor esperado lo puede escribir como el valor esperado del valor esperado condicional. Entonces, si yo tenía una probabilidad condicional, podía calcular el valor esperado condicional. Y si yo le aplico el valor esperado, eso ya es el valor esperado de verdad, digamos el total. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo decir V0 VT, que es lo que quiero, dado V0. ¿Qué quiere decir esto? El valor esperado, dado que V0 es igual a 1. Ajá, la velocidad inicial era igual a 1. O sea, me desplacé, dado que al principio me desplacé a la derecha. Y ya tengo aquí quiénes son las probabilidades de VT. Entonces puedo aplicar esto sin ningún problema. Ok. Entonces vamos a calcular esto. Ah, no funciona mi tableta. Ya. Ok. Ok. Entonces, esto quiere decir que voy a reemplazar a V0 por 1, porque estoy suponiendo que sé que V0 valió 1 al principio. Entonces, V0 pues es 1, multiplicado por VT. Pero VT puede también tener el valor 1, y esto pasa con probabilidad P. Más. V0 estoy suponiendo que tiene valor 1, pero ahora VT puede tener el valor menos 1. Entonces, 1 por menos 1. Y esto ocurre con probabilidad 1 menos P. Bueno, pues ¿esto quién es? Es P más 1 menos P. No, es P menos 1 menos P. P, uy, bueno. P menos 1 menos P, ¿no? Entonces esto es 2P menos 1, ¿no? Ok, perdón por los signos. Es que como aquí puse el por y luego el menos 1 se me fue la onda. Pues menos 1 menos P. Ok. Bueno. Ahora voy a necesitar V0, VT, dado V1, V0 igual a menos 1. Entonces repetimos la misma cosa, pero ahora en lugar de poner V0 igual a 1, lo pongo con menos 1. Entonces es lo mismo, nada más que aquí V0 es menos 1 y lo multiplico por 1 con probabilidad P. Y aquí menos 1 por menos 1, 1 menos P, pues esto sería menos P más 1 menos P. Esto es 1 menos 2P. ¿Ok? Ahora sí, el VACF total es el valor esperado del valor esperado condicional. Y ahora tengo que promediar por los valores de la V0, que era lo que suponía que conocía, pero en realidad es aleatorio. Entonces, si V0 es igual a 1, entonces vale esto. Entonces vamos a tener 2P menos 1, que es el valor cuando V0 es igual a 1, por la probabilidad de que V0 tome el valor 1. Moverse a la derecha cuesta P,
de probabilidad, ¿no? Entonces, P. Más el valor de esto, cuando es menos 1, es 1 menos 2P, por la probabilidad de moverme hacia la izquierda, que es 1 menos P. ¿Ok? Entonces, esto es 2P cuadrada menos P, más 1 menos P, menos 2P, más 2P cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a juntar todos los mismos poderes de P. Esto es 4P cuadrada. Esto es 1. Perdón, es que no sabía que había escrito aquí, pero es 1, ¿no? 4P cuadrada. Luego, menos 2P menos P, menos 3P, menos P menos 4P, más 1. Y esto es un binomio al cuadrado, ¿lo ven? Esto es 1 menos 2P al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos nuestro VACF. V0 PT es igual a 1 cuando T es igual a 0 o a 1 menos 2P al cuadrado Ay, Dios santo. No responde mi tablet. ¿Qué pasa? Uno menos 2P al cuadrado cuando T es distinto de 0. Ok, entonces, para T's diferentes de 0, ¿cuándo obtiene su valor máximo el VACF, la función de autocorrelación de velocidad? ¿Para qué valor de P? O sea, ¿para qué sesgo? ¿Para qué preferencia sucede que es el máximo? O sea, esta función, ¿cuándo tiene su máximo? 1 menos 2P cuadrado. ¿O cuándo tiene sus máximos? Cuando... Ay, no, no, perdón. Sí, Edgar tiene razón. Cuando P es igual a 0, pues es 1. Y es máximo. ¿Hay otro máximo? No, P es una probabilidad, ¿no? P es una probabilidad. Porque el P era la probabilidad de irse a la derecha. Entonces tiene que ser entre 0 y 1. Ok. Entonces, entre 0 y 1, ¿cuáles son sus máximos? De esto. También para P igual a 1. Ajá. Entonces, cuando P es igual a 1, es 1 menos 2P, es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto quiere decir que la función de autocorrelación de velocidad es 1 siempre cuando P es igual a 0 o 1. Es decir, cuando siempre se va a la derecha o cuando siempre se va a la izquierda. Sin cambiar nunca. Ajá. Entonces, es obvio porque siempre va a estar siempre va a ser igual la velocidad. Y recuerden que habíamos dicho que la función de autocorrelación de velocidad compara cómo es la velocidad a un tiempo respecto a la velocidad inicial. Y si nunca cambia, porque la probabilidad de ir hacia un lado es 1, ya sea a la izquierda o a la derecha, pues siempre es 1. Siempre es perfectamente paralelo a sí mismo. ¿Cuándo es mínimo? Bueno, pues el mínimo para P entre 0 y 1 ocurre en P igual a un medio. Cuando P es igual a un medio, entonces tenemos 1 menos 1, 0. Entonces eso quiere decir que en el primer paso está perfectamente correlacionado y después ya no guarda ninguna relación. Y eso es porque no tiene preferencia ni de irse a la izquierda ni a la derecha cuando P es un medio.
Entonces le da igual ir a la derecha o a la izquierda. Entonces en promedio va a ir tantas veces a la derecha como veces a la izquierda. Entonces no guarda ninguna relación la velocidad inicial con cualquiera de las otras velocidades. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, entonces calculamos esto de manera exacta para este modelo que es muy sencillo. No siempre vamos a poder hacer esto, casi nunca vamos a poder hacer esto, pero vamos a ver otro modelo que es tal vez un poco más realista, pero no vamos a hacer ningún análisis ahí. Simplemente lo vamos a simular y ya. Y esto va a ser el modelo de caminata persistente. Bueno, en el modelo de caminata persistente, lo que queremos modelar es la preferencia interna que tiene un individuo para moverse hacia algún lado. Entonces, otra vez nos vamos a mover aquí sobre los puntitos. Otra vez se puede mover a la izquierda o hacia la derecha nada más. Pero ahora, en lugar de modelar la posición, como hicimos antes, lo que vamos a modelar como una cadena de Markov van a ser sus desplazamientos. O sea, no vamos a ver cómo es la posición respecto a la posición anterior, sino cuál es su velocidad dada su velocidad anterior. ¿Por qué? Porque es más, o sea, si la decisión es interna de cierto individuo, pues no le importa dónde estaba antes, más bien lo que le importa es hacia dónde iba. Ajá. Entonces, lo podemos ver con nosotros, ¿no? Pues si estamos yendo hacia un lado en nuestra casa, pues probablemente vamos a seguir yendo hacia ese lado porque vamos a hacer algo, ¿no? Sí pasa, pero no es tan común que de pronto voy para allá y se me olvidó que era lo que iba a hacer y me voy hacia otro lado, ¿no? Generalmente hay una preferencia de seguirme moviendo hacia donde iba antes. Y eso es lo que va a modelar esto. Persistencia quiere decir eso. Preferencia de seguirme moviendo hacia donde me moví antes. Esto es muy común en la naturaleza porque es lo que causa menos energía, ¿no? Si yo me estoy moviendo para adelante, luego para atrás, para adelante, para atrás, para atrás, para atrás, es muy cansado. Pero si me sigo moviendo hacia el mismo lado, es menos cansado. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a modelar esto de la siguiente forma. La probabilidad... ya no quiero tener errores porque si no, ya no puedo seguir escribiendo. Bueno. Entonces aquí lo que voy a hacer es modelar la probabilidad de que mi desplazamiento sea igual a I, dado que mi desplazamiento anterior fue igual a J. Esto lo voy a modelar de la siguiente manera. Como E a la beta BT por BT menos 1 entre 2 coseno hiperbólico de BT, perdón, de beta. Ya se me había olvidado. Cuando BT está entre es menos 1 o 1, es menos 1 o 1, o 0, cualquier otro caso. Ok, entonces, no se preocupen tanto porque se ve así. Ajá. Simplemente vean que si BT y BT menos 1 tienen el mismo signo, entonces esto es una exponencial creciente con beta, ¿no? Entonces la probabilidad va a ser grande. Si BT y BT menos 1 tienen signos contrarios, es decir, que me di la vuelta, pues esto es una exponencial decreciente. Ajá. Coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico. Y el coseno hiperbólico simplemente es para que sea esté normalizada la probabilidad, pero es todo. Ajá. Y beta,
Pues es un parámetro. Ujú. Fíjense que si beta es muy grande y esto es positivo, pues sea la beta va a ser un número enorme. Si beta es muy grande y esto es un número negativo, porque tienen signos distintos, pues va a ser un número muy chiquito. Entonces, cuando beta tiende a infinito, esto tiende a 1 para seguir en el mismo lugar. Ahora, si beta es negativo, pues entonces es más grande si esto es negativo, y si beta es negativo y esto es positivo, va a ser chiquito, porque es un exponencial decreciente. ¿Ok? Entonces, los detalles no los piensen mucho, simplemente si beta es positivo, va a tratar de seguir en la misma dirección en la que se movía antes. Si beta es negativo, va a tratar de cambiar, y va a tratar de invertir su dirección. Ahora, ¿por qué esto me da una caminata aleatoria? Pues vamos a suponer que empiezo con x0 en la posición x0. Entonces, la posición x1 pues es simplemente x0 más b1, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que x0, perdón, que bt es igual a xt menos xt menos 1. Eso ya lo habíamos visto antes. Pues el desplazamiento es simplemente dónde terminó respecto a dónde empezó. Entonces esto sería x0 y usando esto de abajo más x1 menos x0. ¿No? Y se van los x0. Entonces es x1. Luego x2 pues es x0 más b1 más b2, ¿no? Porque esto sería x0 más x1 menos x0 más x1 más x2 menos x1 por la definición de abajo. Entonces se va esto y me queda x2. Entonces al final la posición al tiempo t es la posición al tiempo 0 más la suma desde i igual a 1 hasta t de las bt. Entonces, aunque yo esté definiendo mi cadena de Markov a partir de los desplazamientos, la suma de desplazamientos me da la posición. Entonces, de todas formas sigue siendo una cadena de Markov para un movimiento aleatorio. Y bueno, pues si x0 es igual a 0, pues simplemente la posición es la suma de todos los desplazamientos que hice. ¿Ok? Y esto es un modelo, como les digo, un poco más realista que el de que tenga una preferencia hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, hasta ahí se entendió más o menos cuál es la idea de estas dos caminatas aleatorias que estamos viendo. ¿O no? Bueno, antes de que me respondan, si beta es igual a 0, fíjense, e a la 0 es 1, entonces lo de arriba es 1. Coseno hiperbólico de 0 es 1, entonces tendríamos un medio. Entonces, cuando beta es 0, hay un medio de probabilidad de elegirse izquierda o derecha. Entonces, es lo mismo que la caminata aleatoria sesgada con probabilidad de un medio. Bueno, ahora sí, ¿siguen ahí? O ya se fueron. Ok. Bueno. Entonces, ya para terminar, vamos a ver cómo se ven las simulaciones de esto. Ok. Entonces, aquí les puse la teoría y eso, por si lo quieren, si quieren ver nada más el notebook después, pero pues no lo tienen que ver, no lo tenemos que volver a repasar. Ahora, lo primero que hago es modelar la caminata aleatoria sesgada, que es esta, ¿no? P para moverme hacia la derecha y 1 menos P hacia la izquierda.
Lo que necesita entonces la caminata aleatoria es la probabilidad de ir a la derecha y el número de pasos que voy a simular la caminata aleatoria. Entonces, primero, pues hago un vector de longitud n, porque ahí es donde voy a decir cuál es la posición para cada tiempo. Y bueno, voy a empezar en 0. Recuerden, voy a decir que x0 es igual a 0 por conveniencia nada más. No lo puse aquí, así x0 es igual a 0. Porque es más fácil. Entonces, el primer elemento de este vector lo dejo en 0 y los demás sí voy calculando cuál es la posición. Para calcular la posición, pues genero un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. Si este número aleatorio es menor a la probabilidad de ir a la derecha, pues me muevo a la derecha. O sea, la posición anterior le sumo 1 porque me moví a la derecha. Y si no es menor, eso quiere decir que se mueve a la izquierda, ¿no? Entonces, a la posición anterior le resto 1. Y ya. Eso es todo lo que hay que hacer para simular esto. Voy a usar nada más las NumPy y pyplot, como siempre. Entonces vamos a ver qué pasa con P1 medio. Recuerden, P1 medio es que no hay preferencia. Entonces simplemente calculo el caminata aleatoria con P igual a 0.5 y aquí le puse 1000 pasos. Vamos a ver cómo se ve eso. Entonces se ve así. Les digo, es una curva completamente aleatoria. Aquí por casualidad se fue hacia los negativos, pero se puede ir a cualquier lado, ¿no? Aquí, como ven, ya se quedó alrededor de 0 y aquí ya se fue a los positivos. Entonces no tiene ninguna preferencia hacia dónde irse. Aquí les pongo lo del desplazamiento cuadrático medio y la función de autocorrelación. Y aquí los vamos a calcular. Recuerden entonces que el desplazamiento cuadrático medio con x0 igual a 0 es simplemente la posición al cuadrado. Y ya. Promedio en este caso. Entonces, lo que necesita el desplazamiento cuadrático medio primero es la función de la caminata aleatoria que voy a hacer. Entonces, en este caso, lo que tengo que poner aquí es esto, el nombre de la función de caminata aleatoria que voy a usar. Este es el primero. La función de caminata aleatoria. Luego el parámetro de mi caminata aleatoria que voy a usar. En este caso P. Aquí. Luego N, el número de tiempos que voy a simular. Y esto, el número de veces que voy a repetir la simulación para generar el promedio. Bueno, entonces calculo el vector donde voy a ir almacenando el desplazamiento cuadrático medio. Y para todas las veces que voy a repetir para promediar, pues le voy sumando la caminata aleatoria al cuadrado. Porque recuerden, xt al cuadrado, el promedio de eso es el desplazamiento cuadrático medio. Y ya aquí al promedio, el promedio lo divido entre las veces que repetí el experimento, ¿no? Recuerden que el promedio es 1 entre n por la suma de la variable, ¿no? Entonces, el 1 entre n está aquí. ¿Sí? Porque reals es el número de veces que realicé la simulación. Y me devuelve, pues, el vector de desplazamientos cuadráticos medios. Y ahora la función de autocorrelación de velocidad necesita lo mismo. Ok. Ahora, creo mi vector, pero recuerden que los desplazamientos solamente, o sea, son la resta de la posición, de las posiciones, ¿no? Entonces siempre necesito 2. Como necesito 2, pues al final no voy a tener que restar. O sea, voy a necesitar uno más. Entonces le voy a pedir uno menos. ¿Ok? Repito varias veces lo mismo. Encuentro cuál es la trayectoria de mi caminata aleatoria y calculo la desplazamiento inicial, que es la posición en el tiempo 1 menos la posición en el tiempo 0. Ok, y ahora, pues, ¿cuál es el desplazamiento cuadrático medio? Pues es
la comparación de la velocidad inicial con la velocidad al tiempo t, que es j menos j menos 1. Y para obtener el promedio, pues divido entre el número de veces que repetí lo mismo. Y regreso el vector de autocorrelación. Entonces, bueno, vamos a graficar esto en log-log. Entonces, por eso le pongo esto. Entonces, calculé el desplazamiento cuadrático medio con un medio, p igual a un medio, promediando 2000 veces para que quede bien. Esto lo grafiqué aquí, el promedio del desplazamiento cuadrático. Y aquí, ¿qué es lo que estoy graficando? Pues es una recta. Esto es tiempos y esto es tiempos también. Multiplicado por 2, pero son tiempos. Esto es una recta. Vamos a esperar. Tal vez 2000 fue mucho, ¿no? Vamos a ver si le toma. Ahí está. Entonces, como ven, la recta, que es la roja, tiene la misma pendiente que el desplazamiento cuadrático medio. Eso quiere decir que el exponente gamma del desplazamiento cuadrático medio es 1. Entonces es un movimiento completamente difusivo, porque no hay preferencia, ¿no? Es un movimiento completamente aleatorio. Ahora vemos función de autocorrelación de velocidad. Y recuerden que dijimos que cuando P era un medio, esta función es 0, ¿no? Porque era 1 menos 2, 1 menos 1 es 0. Entonces debe ser, la función de autocorrelación debe ser 1 para t igual a 0 y 0 para todos los demás tiempos. Entonces aquí calculo el promedio de la función de autocorrelación. Y aquí la teórica es un vector de puros ceros, pero que en 0 es 1, para simular esto. Y grafico las dos cosas. Este es el promedio y esta es esta función que es 1 en la primera y 0 en las demás. Y vamos a ver esto. Ay, le voy a quitar un 0 porque se tarda un poquito con 2000 pasos. Y vean cómo hay mucho ruido. Por eso les digo que esto de la autocorrelación no es tan padre para cuando hay datos. Pero lo que calculamos de manera teórica, pues sí lo sigue bastante bien, ¿no? O sea, sí oscila, pero oscila alrededor del 0, como debería serlo. Bueno, ahora vamos a poner P igual a 1, que recuerden que sería siempre moverse a la derecha. Entonces, si siempre me muevo a la derecha, pues no hay incertidumbre, ¿no? Siempre va aumentando uno a la vez y ya. El movimiento cuadrático medio tendría que ser igual a una parábola, ¿no? Y si se fijan, pues aquí tengo un tiempo y aquí tengo el mismo tiempo, pero al cuadrado, ¿no? NumPy power eleva esto a esta coeficiente que es 2. Entonces, tiempo al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo se ve en log-log. Ay, quería quitarle el 0. Y ven cómo las dos rectas en el log-log tienen la misma pendiente. Tanto la parábola esta como desplazamiento cuadrático medio. Entonces eso quiere decir que sí crece como el cuadrado, ¿no? Entonces sí es un movimiento balístico, que bueno, ya sabíamos porque así lo programamos. Y bueno, pues también dijimos que cuando P era igual a 1, la función de autocorrelación era siempre 1. Se me olvida siempre quitarle el 0 para que no se tarde tanto. Y lo ven aquí, ¿no? Es 1 siempre. Bueno, y ahora sí, vamos a ver para valores intermedios entre 0 y 1, qué es lo que pasa. Y esto sí no es trivial. Entonces, aquí le puse 0.55. Hay una ligera preferencia hacia la derecha. Y pueden ver cómo sí se va como a la derecha, o sea, hacia números positivos.
Ahora vamos a calcular el desplazamiento cuadrático medio y déjenle pongo aquí 1, a ver si es suficiente. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Entonces, fíjense que aquí estas dos son rectas con diferente pendiente. Y el desplazamiento cuadrático medio cambia de una recta a la otra recta. Ajá, aquí no es constante la pendiente, sino que va cambiando. Para tiempos pequeños, la pendiente es igual que esta línea azul. La línea azul es esta que puse aquí. Fíjense, son tiempos contra tiempos. Entonces es una línea recta. Eso quiere decir que la pendiente, cuando para test chiquitos, entre 1 y 10, es 1. Ajá, el gamma es igual a 1. Entonces es un movimiento difusivo. Pero aquí para tiempos grandes, vemos que la pendiente es igual que la de esta línea roja. Y esta línea roja es tiempo contra tiempo al cuadrado. Ajá, aquí LB con power, el tiempo al cuadrado. Entonces esto en realidad es una parábola, la línea roja. Entonces, para tiempos pequeños parece una recta, para tiempos grandes parece una parábola. ¿Por qué pasa esto? ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué pasa esto? Cuando la probabilidad de moverse hacia un lado u otro es distinta a 0 y a 1 y a un medio. ¿Tienen alguna intuición o alguna idea de por qué pasa esto? ¿O no? Si no, pueden decir no. Ok. Esto es porque se ve diferente nuestro proceso si esperamos mucho o si esperamos poco. Fíjense, aquí simulé por 1000 pasos y cuando simulo 1000 pasos veo una clara preferencia hacia un lado. Entonces, si yo espero lo suficiente, veo que sí se va hacia un lado, ¿no? Entonces, veo como que en promedio sí se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ajá, entonces es como si se moviera lentamente porque está haciendo cosas aleatorias, pero en promedio sí se está moviendo como con una velocidad constante hacia un lado o hacia el otro. Fíjense, si me pongo aquí 0.45, se debería ir hacia negativos. Y sí, ajá, para tiempos largos siempre se va hacia negativos. Siempre. Ujú. Si le pongo 55, para tiempos largos siempre se va hacia positivos. Entonces, esto me está diciendo, el exponente es 2 porque para tiempos largos se ve como si sí estuviera siempre moviéndose con una velocidad específica hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero si yo ahora me fijo en poquitos tiempos, se ve aleatorio, ¿ven? Lo voy cambiando y a veces sube y a veces baja. Ajá, de hecho ahí bajó, ahí subió, ahí bajó también. Entonces, si yo simulo por poquitos pasos, parece que hace cosas aleatorias. Ujú. Pero si yo simulo ya por muchos tiempos, veo claramente que se va hacia un lado. Entonces, si yo me fijo poquito, es un movimiento difusivo. Si yo me fijo mucho, pues es un movimiento que se mueve a fuerzas hacia alguna dirección. Por eso este cambio de 1 a 2. Y bueno, ahora vamos a ver la autocorrelación de velocidad. Si P es igual a 0.8, pues entonces debería ser 1 en T igual a 0 y 0.36 para otros tiempos. Entonces vamos a ver si sí hace esto. Y ven como sí se ajusta bastante bien a lo que nosotros calculamos a mano. Ujú. Se va a 0.36. Bueno, y ahora nuestra
caminata aleatoria persistente, que era una cadena de Markov en la dirección de movimiento. Ujú. Y la definía yo así. Dijimos que cuando beta es 0, es una caminata aleatoria que no tiene preferencia a la derecha o a la izquierda. Cuando beta es positivo, trata de ir hacia la misma dirección que iba antes. Y cuando beta es negativo, trata de invertir su velocidad. Y es lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos beta y necesitamos el número de veces que voy a simular. Aquí voy a guardar mi caminata. Voy a decidir cuál es la velocidad inicial sin ninguna preferencia, simplemente como condición inicial. Y luego para todos los tiempos, pues voy a generar un número aleatorio y defino la probabilidad de que la velocidad sea la misma que antes. Ajá. Entonces, si U es menor a esta probabilidad, pues entonces acepto la velocidad positiva y la velocidad va a ser 1. Si no, va a tener velocidad negativa, entonces me desplazo 1 hacia la izquierda y la velocidad anterior es negativa. Y ya. ¿Ok? Eso es todo lo que hace esta función. Cuando beta es igual a 0, dijimos que era una caminata completamente aleatoria. Entonces vamos a ver. Se ve bastante similar porque es lo mismo. Vamos a ver cuál es su desplazamiento cuadrático medio. Recuerden, lo comparamos con una línea recta para ver que sí tenga pendiente 1. Y pues sí, porque es lo mismo que antes. Su función de autocorrelación pues, también debe ser lo mismo, ¿no? 1 en 0 y 0 para todos los demás tiempos. Y ven cómo también hace lo mismo. Entonces ahí pues es lo mismo. Ahora, cuando beta es mayor a 0, dijimos que debería tratar de moverse en la misma dirección que iba antes. Ajá. Ahora, esto se ve aleatorio, pero fíjense cómo hay, aquí por ejemplo hay 200 tiempos donde está bajando. Ajá, porque trata siempre de ir hacia el mismo lugar en el que iba antes. Entonces ya no hace estas cosas así, sino sí hace como hacia arriba y hacia abajo por mucho tiempo. Ujú. Y vamos a ver qué dice el desplazamiento cuadrático medio, si se parece a lo anterior o no. Y aquí tenemos lo contrario, fíjense. Para tiempos pequeños, esto tiene una pendiente que se parece a la de color azul. Y el color azul es tiempo y tiempo al cuadrado. Ajá, entonces aquí, para tiempos pequeños es como t cuadrada. Y para tiempos largos es esta roja. Y esta roja es tiempo contra tiempo. Ajá, entonces es una recta. Entonces tiene pendiente 1. Eso quiere decir que cuando empieza la caminata aleatoria, parece como si siempre siguiera hacia el mismo lugar con la misma velocidad. Y eso es obvio porque eso fue lo que dijimos, ¿no? Que tuviera preferencia de ir hacia la misma dirección. Pero para tiempos largos ya no hay preferencia. Igual lo podemos ver aquí. Ajá, pueden ver que va hacia arriba y hacia abajo, arriba y hacia abajo, cuando esperamos muchos tiempos. Entonces no hay una preferencia para tiempos largos de a dónde moverse. Pero si yo simulo por poquitos tiempos, siempre se va hacia el mismo lugar. ¿Ven? Entonces, para tiempos pequeños parece que siempre tiene velocidad constante, pero para tiempos grandes ya hace cosas aleatorias, completamente aleatorias. Y eso lo vemos con el desplazamiento cuadrático medio. Aquí, para la función de autocorrelación, se puede demostrar que en este modelo la autocorrelación es exponencialmente decreciente, donde el exponente está dado por esto. No lo hicimos porque es muy complicado. Yo lo hice en mi tesis de doctorado, esto, pero pues está complicado. Pero pueden ver que esta expresión, e a la alfa t, donde alfa está dado por esto,
Fíjense, E a la alfa por T. Y aquí lo coloreo con rojo. Esto. Sí ajusta perfectamente a la función de autocorrelación. Porque pues se demostró que así es. Ahora en el caso beta negativo, que es preferencia de ir invirtiendo la velocidad, ¿no? Vean lo que pasa. Ahora tiene estas como líneas gordas, a diferencia de aquí. ¿Qué significan esas como líneas gordas que tenemos ahí? ¿Alguno sabe? ¿O se imagina por qué tiene esas líneas gordas? A ver. Como que, No, dime. A ver. como que cambie y inmediatamente regreso, casi, Exactamente. casi. Exacto. Entonces, se ven gordas porque lo que está haciendo es irse hacia enfrente y hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás, enfrente y atrás, enfrente y atrás. Entonces, todas esas oscilaciones al final producen una línea que parece gorda. Ok, entonces hace un montón de esto, luego cambia, pero sigue haciendo esto y así. Hace eso todo el tiempo. Porque trata de invertir su velocidad. Vamos a ver la desplazamiento cuadrático medio. Entonces, para tiempos largos, también la pendiente se ve como esta línea de color rojo. Y la línea de color rojo es tiempo contra tiempo. Entonces es una línea recta. Justamente porque si esperamos mucho, pues vemos algo que se va hacia arriba y hacia abajo sin preferencia. Ajá, cada vez que lo hago se va hacia arriba o hacia abajo o se queda en medio, pero no tiene ninguna preferencia neta de hacia dónde irse. Ajá, entonces es difusivo. Si lo veo cerca, pues hace estas oscilaciones justamente porque se va hacia arriba y hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo, ¿no? Pero si yo ajusto aquí una línea a la mitad de las oscilaciones, vemos que crece como la línea azul y la línea azul es tiempo contra tiempo a la 0.43. 0.43 es un exponente menor a 1. Entonces esto quiere decir que es subdifusivo. Para tiempos pequeños. Y es lo que les decía, ¿no? Subdifusivo es como que le cuesta trabajo moverse demasiado. En este caso le cuesta trabajo moverse mucho porque siempre está como atascado en este ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar, ¿no? Y eso no le permite como explorar más allá. Eso hace que se quede atascado ahí. Y por eso es subdifusivo. Entonces, como le decía yo creo que a Jaime, pues subdifusivo no solamente quiere decir que esté acotado, ¿no? Sino que hay algo ahí que le cuesta superar para poder irse a otros lados. En este caso, pues la inversión de velocidad. Ok, y aquí también se puede demostrar que la función de autocorrelación es la misma exponencial decreciente que teníamos antes, pero ahora modulada con un coseno. Entonces vamos a ver que también oscila, pero decreciente. Entonces aquí, pues calculo quién es alfa y la función de correlación teórica, que es E a la alfa por T, por coseno de pi por T. Y ven otra vez aquí cómo lo hace perfectamente. El resultado teórico y el promedio. Se ven. Entonces, es lo mismo, ¿no? Uno es que están perfectamente, las velocidades son perfectamente iguales, menos uno es que son perfectamente contrarias, ¿no? Entonces, cambia entre estar igual y contraria, igual, contraria, igual, contraria, igual, contraria, porque la preferencia es que esté cambiando, invirtiendo su velocidad, ¿no? Pero al final, en el límite t tendiendo a infinito, tiende a cero. Entonces, al final ya no hay preferencias. Bueno, pues eso es todo. Creo que varios se desesperaron.